Muy buenas tardes. Estamos en el casco antiguo, el casco histórico de nuestra querida oficina salitrera María Elena, que en sus inicios se llamó Coya Norte. A mis espaldas, el primer teatro o teatro antiguo de María Elena. Construido en 1926, tenía una capacidad para 350 personas y se originó como salón filarmónico y teatro, es decir, también se utilizó para las reuniones sociales de los trabajadores y sus familias. Continuamos ahora con el, por decirlo de una manera, teatro nuevo. El teatro María Elena fue construido y su inauguración se realizó en febrero de 1948 con una capacidad para 700 personas. El teatro María Elena actualmente lleva el nombre de Jaime Guerra Yáñez, un gran comunicador social que trabajó por muchos años en nuestra localidad. El Teatro María Elena fue construido por trabajadores chilenos. Están las fotografías y lo escrito en artículos periodísticos de la revista Pampa. La revista Pampa era una revista que se publicaba en este sector, en la Pampa Salitrera, pertenecía a la compañía salitrera dueña y se repartía gratuitamente en Pedro de Valdivia, José Francisco Vergara, Coya Sur, María Elena y en el puerto de Tocopilla. Pilones para el agua potable. En los inicios del campamento, especialmente en el campamento de obreros, no había agua potable al interior de las casas habitaciones. Por tanto, la gente debía traer algún artefacto, un balde por ejemplo, en donde lo cargaba con agua y se lo llevaba a su casa. En esa época, en 1926, habían 5 pilones para el agua potable. Luego, en 1934, como el campamento iba creciendo, agregaron 8 pilones más. Actualmente, este histórico pilón, que corresponde a calle Franklin, más otro que está en la calle Sargento Rebolledo, son los 2 únicos pilones que quedan como testigos de cómo fueron los inicios de nuestro campamento en este aspecto. Rincón Coya Norte. Alcantarillado Oficina Coya Norte. Esta es una antigua tapa de alcantarillado cuando la oficina precisamente se llamaba Coya Norte. Realmente es un testigo material de su original nombre. Este edificio corresponde a la Escuela América, Escuela Primaria América,
que inició sus actividades en abril de 1928 con una matrícula de 350 alumnos. En 1960 se transforma en Escuela Consolidada de Experimentación, y en esa década se agrega enseñanza secundaria, como se decía en aquella época, enseñanza secundaria científico-humanista. Este establecimiento educacional tuvo escuela nocturna para los adultos que tenían incompleta la enseñanza básica, como también la enseñanza secundaria, cursos de capacitación para los trabajadores en temas de electricidad, mecánica, y para las damas en cuestiones relacionadas con administración, contaduría, etc. Actualmente este edificio es el Museo del Salitre. Iglesia Católica San Rafael Arcángel. Su inicio de construcción también fue en 1926, cuando la oficina recién se estaba iniciando. Y un 21 de diciembre de ese año se instala la primera piedra con una cruz marcada con esa fecha. Y el 1 de mayo de 1927 se realiza una misa solemne con las autoridades eclesiásticas de la antigua provincia de Antofagasta y naturalmente toda la comunidad pampina. El antiguo edificio que estamos observando, si ustedes se dan cuenta, es distinto a los anteriores. Este fue construido de calaminas y maderas y es la Asociación Social y Deportiva Anglo-Chilena. Ese era el nombre que recibía. Fue fundada el 20 de junio de 1929 y su finalidad, su objetivo era el siguiente. Primero debo decir que era una sección más de la compañía salitrera y, repito, el objetivo era entregar a la comunidad, es decir, a los trabajadores y sus familias, incluidos sus hijas, hijos, adolescentes o niños, actividades de carácter culturales, sociales, recreativas, deportivas, de manera que era una gran preocupación que tenía la empresa salitrera para entregar este tipo de actividades y, repito, el obrero con su familia, el trabajador con su familia, pudiese participar en todo este tipo de actividades. Los obreros solteros vivían en los pasajes o buques. Ese era el nombre que recibía este tipo de vivienda colectiva. Estamos en lo que es el pasaje Orella. Fue el primer pasaje construido acá en María Elena. Y también tenemos que decir que actualmente es el único pasaje de varios que existieron acá en María Elena,
es el único que está en pie. Estación ferroviaria. El salitre elaborado en la oficina Pedro de Valdivia y en la oficina María Elena, naturalmente, era trasladado a Tocopilla por ferrocarril para ser embarcado en los diversos puertos del mundo, del orbe. Esta era la estación ferroviaria de María Elena. Ahora, no tan solo el ferrocarril salitrero tenía esa misión, sino que también de vuelta de Tocopilla traía, por ejemplo, las mercaderías para las pulperías, el combustible que se necesitaba, como el petróleo, por ejemplo, para las casas de fuerza, en carros naturalmente estanques, y también 2 veces a la semana un ferrocarril para pasajeros. Y era muy épico el viaje. ¿Por qué? ¿Quién quería viajar? La mamá con los niños a comprar algunas cosas a Tocopilla, o a lo mejor durante el fin de semana visitar parientes que estaban en Tocopilla. Supongamos de Pedro de Valdivia. Se tenían que levantar temprano y a las 8 de la mañana debían estar en la Asociación Social y Deportiva que queda frente a la plaza en Pedro Valdivia. Todo el mundo la conoce como La Social, y de ahí salían las micros o góndolas de pasajeros. Se instalaban los pasajeros y la micro salía, y era un viaje muy lindo, especialmente para las niñas y niños, porque entraba a la oficina José Francisco Vergara, a la plaza, y ahí naturalmente, como era el centro de la oficina, se embarcaban los y las pasajeras que de Vergara también venían para hacer uso del ferrocarril. El edificio que estoy apuntando hacia mi izquierda también fue construido en los inicios de la oficina salitrera María Elena, y era el recinto de los baños públicos. En los inicios del campamento también, especialmente en el campamento de obreros, las casas no tenían servicios higiénicos. Por tanto, en cada corría o cuadra, como le llaman, ¿no es cierto?, en las ciudades nosotros le llamamos corridas, habían servicios higiénicos públicos para damas y varones. A mi derecha está el edificio o el recinto que hoy ocupa el Banco Estado, también construido en los inicios de la salitrera, y en aquella época eran las oficina general administrativa. Por lo tanto, en su interior estaban, por ejemplo, no significa que eran solamente lo que yo voy a decir, por ejemplo, oficina general de serenos o vigilantes, oficinas de casa, que pertenecía al Departamento de Bienestar y naturalmente que se encargaba de la mantención de las casas y que estuviesen bien habitadas, que no tuviesen problemas de ningún tipo. Estamos frente a la pulpería de la oficina salitrera. La pulpería existía en todos los campamentos salitreros y era el establecimiento comercial perteneciente a la compañía salitrera. La pulpería era un recinto, repito nuevamente, comercial, que en su interior tenía diferentes secciones. Por ejemplo, sección carnicería y roticería, sección abarrotes, donde se vendía el azúcar, el arroz, etc.
sección recoba, donde se vendía el aceite, las verduras. Y luego también otras secciones, como por ejemplo, sección tienda, sección mercería, sección zapatería. Entonces era un recinto en donde tú, y no tan solo tú, todos los pampinos encontraban lo que requerían, incluso con una sección de cantina. Estamos en la puerta del mercado. También es un edificio que pertenece al sector antiguo, casco antiguo, y es patrimonio histórico de María Elena. Así como la pulpería era el negocio que pertenecía a la compañía salitrera, el mercado correspondía a negocios de diversos comerciantes particulares que se instalaban con abarrotes, algunas tiendas. Es muy lindo este mercado. El techo de caña de Guayaquil, por ejemplo, antiguo, construido en 1926. Y al igual que la pulpería, los baños públicos, las oficinas administrativas, la iglesia, la asociación social, la escuela pública, el teatro, pertenecen y están dentro del decreto 400 que declaró monumento nacional este sector, estos edificios. Auditorio Tomás Simunoy, en la actualidad. Ese es el nombre que tiene este recinto. Pero antiguamente, cuando fue construido como biblioteca pública, y que la compañía salitrera la denominó biblioteca popular, dando a conocer el sentido, como queriendo decir para todo tipo de público, para toda la comunidad helenina. Y luego también en ese recinto se instaló la radioemisora Coya en el año 1951. Radio Coya de María Elena, Radio Pampa de Pedro y sus retransmisoras, Radio Pampa de Pedro de Valdivia y Radio El Toco de Tocopilla. Y para terminar, estamos mostrando el Museo del Recuerdo, el Museo del Recuerdo Pampino, a cargo de Eduardo Ramos, y que es un museo muy original, porque en su interior, en sus vitrinas, obviamente hay distintos artefactos, diplomas, objetos, etcétera, que nos recuerdan cómo vivió la gente, ya sea en Pedro Valdivia, en la oficina Coya en Vergara, o acá en María Elena. La gente quiere mucho este museo. Esta campana, para mí, tiene muchos recuerdos. Oficina Aconcagua, 1915. Esta campana era la que anunciaba los inicios de clase, los recreos y el término de la jornada escolar en mi querida oficina salitrera Pedro de Valdivia, concretamente en la Escuela Superior de Hombres número 31, donde yo estudié en el verano, el tradicional juego de la chaya, el orfeón de músicos, iniciando los desfiles, las veladas artísticas o shows musicales, la selección de básquetbol de María Elena,
campeonas de Chile. Si no me equivoco, en 1946. Este piano era de la escuela de niñas de Pedro de Valdivia, Escuela Superior de Niñas número 24. Herramientas de carpintería y en la fotografía, alumnos de la escuela primaria trabajando en el taller de carpintería haciendo trabajos manuales. Ahí están todos trabajando y el profesor ahí dando algunas indicaciones. Fotografías antiguas precisamente de la construcción de todos estos edificios que recién visitamos. Mira, ahí está, por ejemplo, lo que ahora es el Banco Estado, y acá en este costado se ve la esquina, por decirlo de una manera, de lo que fueron los baños públicos. Mira abajo, otro, la plaza, mira, sin ningún arbolito, y allá está el primer teatro en la esquina de esa foto. Está el Odeón de la plaza y el teatro que te decía yo. Y con ese techo inclinado, con 6 pilares, como fue construido en un principio. Y te hablaba yo que antes del edificio, que actualmente está y llamado ahora, está un poco más allá y llamado Auditorio Tomás Simunoy, antes de Radio Coya y antes de la Biblioteca Popular, esa era la feria. Esa fotografía corresponde a esa feria que te nombraba yo, que estaba en ese lugar. Un diploma para la señora o señorita Esperanza Espíndola Maturana, Biblioteca Popular María Elena, Academia de Pintura, honor al mérito. ¿Qué te parece? La góndola o micro que te decía yo que salía de Pedro Valdivia, pasaba luego a Vergara, después a Coya y a María Elena, y de vuelta de María Elena a Pedro Valdivia, realizando el mismo recorrido. Esta es una carroza funeraria correspondiente a la oficina Rica Ventura, ubicada en el cantón del Toco, que corresponden a lo que hoy es nuestra comuna de María Elena. Al lado una rueda de carreta calichera, de las que se utilizaban en las oficinas Chanc, en las antiguas oficinas Chanc.